puertas que deberían permanecer siempre cerradas. Pero hoy vamos a abrir una. Acompáñanos. Encendamos la luz y borremos las sombras para siempre. Comienza Luces y Sombras con Asunción Saraís y Eduardo Díaz. Hace ya mucho tiempo que no me dirigía a ustedes de esta forma, con esa intención de intimar más con todos. Hace mucho que no les hablaba de tú a tú como estaban acostumbrados. Pero lo cierto es que hemos pasado una racha, yo no diría mala, sino extraña, donde se han juntado muchas variables, algunas de las cuales aún no están solucionadas, pero sí encaminadas. Es por eso que hoy, y con un tema mágico, al menos para mí, quiero volver a establecer ese lazo místico e íntimo con todos ustedes, al igual que posiblemente antiguas civilizaciones lo hicieron con los dioses. Y sí, he dicho que antiguas civilizaciones se comunicaron con los dioses, porque es la única manera, desde mi humilde punto de vista, de que se pudieran erigir tan míticas construcciones, no solo en Egipto o Sudamérica, sino en todo lo largo y ancho del planeta. Podríamos pensar que solo Egipto o Sudamérica tuvieron contacto con esos, llamémosles dioses ancestrales, pero eso implicaría el problema de explicar cómo y por qué surgieron también en zonas tan dispares del mundo pirámides con una simetría y orientación característica e igualitaria. Desde luego la arqueología más oficialista no lo explica, o lo que nos cuenta es vago y difícil de comprobar para los ciudadanos de a pie. Pero hay algo que quizás ellos no estén empleando o lo hagan de una forma distorsionada, desde mi punto de vista, el sentido común. Si algún pueblo de antaño, si alguna civilización antigua, consiguió construir algo que ni a día de hoy, con la tecnología de la que disponemos, hemos sido capaces de imitar, lo lógico y razonable sería que esas construcciones solo se dieran única y exclusivamente en esa zona. Lo que no nos cuadra es que en lugares tan dispares del mundo como Egipto, Sudamérica, Europa, China, India e incluso con dudas en la Antártida, aparezcan esas edificaciones que parecen calcadas unas de otras, sin que hubiera un contacto previo, que por otra parte parece imposible que así fuera. Estamos pues en un callejón sin salida. Bueno, nos queda una. Misteriosa, difícil de creer para muchos, conspiracionista, loca para muchos otros, que nos explicaría a la perfección cómo y por qué todas esas civilizaciones podían tener ese dominio de la arquitectura, las matemáticas y la astronomía impensables para esas fechas. Y sí, estoy hablando de que alguien, entre comillas, les diera esos conocimientos, esa formación, a todas y cada una de esas civilizaciones, y ese alguien podría ser llamado también Dios, extraterrestre, visitantes de otras dimensiones, o quizás hasta de nuestro futuro. La idea es loca y descabellada, quizás, pero sería la única forma de entender nuestro pasado con lógica y sentido común, ya que es la única teoría que explicaría cómo pueblos y civilizaciones, distantes entre sí, no solo físicamente, sino incluso evolutivamente, pudieran tener las mismas ideas, las mismas facilidades y los mismos conocimientos para llevar a cabo esas construcciones que aún a día de hoy nos dejan con la boca abierta y la mente hecha un lío. Quizás, como suele decir Eduardo, quizás nos esconden nuestro pasado para que no tengamos un presente sólido ni un futuro donde, basándonos en ese pasado, podamos nosotros también edificar una vida plena, sin mentiras y con la mirada limpia hacia adelante. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Luces y Sombras. Sí, ya habrán visto que empezamos a cambiar cosas, esa es nuestra idea, intentar volver
hasta donde se pueda el formato de antes. Estamos contentos de volver a estar con todos ustedes, contentos de volver a emitir, aunque a veces nos cuesta mucho por historias que ya iremos contando poco a poco. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Si alguien pensaba que habíamos muerto, hemos resucitado. Y no solo yo, sino que también lo ha hecho Eduardo Díaz. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Bueno, comentaba que estamos pasando por una época no mala, sino extraña, con muchas historias alrededor. Sí, es una época diferente porque, vamos a ver, partiendo de una base, esto sobre todo repetirlo para quienes, digamos, se incorporen como seguidores nuevos o fueran seguidores muy recientes. Nosotros arrancamos como un programa de radio. De radio. Estuvimos, si no me fallan las cuentas, 8 años y pico, a caballo entre 3 emisoras, y en un momento determinado, pues bueno, eso se acabó. Y porque yo ahora no voy a entrar en detalles, No. simplemente es decir que en momentos determinados y a determinados empresarios les da miedo hacer determinadas apuestas. Efectivamente. Y había temas que eran muy incómodos, temas que tratábamos que eran muy incómodos, con lo cual dejamos de ser un programa de radio. Sí. Entonces, somos un programa de, como se quiera llamar, Un podcast. un podcast. Grabamos desde casa, que es por lo que, y aquí contesto, porque muchas veces nos hacen la pregunta, Sí. ¿por qué no tenemos acompañamiento de música? ¿Por qué no ponemos música de fondo? ¿Por qué? Bueno, a nosotros, desde luego, ese tema era uno de los temas que más nos gustaba, Sí. más disfrutábamos en la elaboración del programa, que era buscar una música y hacer posible en castellano, para que la entendiéramos claro. todos. Y acorde al tema. Acorde al tema, pero claro, eso tiene unos derechos de autor, eso tienes que pagar unos impuestos, que es lo que hace una emisora de radio. Y Claro. nosotros ya no somos una emisora de radio, Exactamente. somos unos privados. Exacto. Y si no estamos cobrando por hacer esto, que no hemos cobrado nunca, Lo pero que- ahora menos, Lo que no vamos lo que a no pagar. podemos hacer es pagar. Pagar, en absoluto. Entonces, bueno, sí, hay cosas que vamos a intentar recuperar, como por ejemplo tus intros, Sí. Bueno. que es una cosa que también nos han reclamado mucho. Sí, aunque me suena muy extraño, sinceramente, hacer una intro sin Sin una música música. de fondo, Ya. ¿cierto? Ya. Sin que me den las pautas, ¿no? De Sí. ahora para, ahora sí, ahora... Pero bueno, Y se sí- hace. Y sí, o sea, y siguiendo al hilo de lo que tú habías comentado, es una época extraña. Sí, es una época extraña. Yo no voy a dar excesivos detalles, o sea, simplemente aclarar que la extrañeza o el problema, o sea, el principal problema soy yo. Sí, Soy yo porque, bueno, por cuestiones laborales, porque nosotros no vivimos de esto, cada uno tenemos nuestro trabajo, y yo en el mío en concreto, pues bueno, estoy pendiente de un cambio de lugar de trabajo. O sea, estoy a punto de cambiarme, o sea, dejaré si todo me sale bien, dejaré las Islas Afortunadas para regresar a la península. sí. No quiere Cosa que decir, no te perdonaré nunca, pero bueno. no quiere decir que dejemos de hacer el programa, No, por supuesto. porque con este formato se puede hacer desde cualquier parte, Mm, que además puede tener muchas ventajas, porque son cosas que ya iremos comentando más adelante. Incluso nos puede facilitar el tema de determinadas charlas, congresos, jornadas, encuentros, etcétera, sí. porque estando allí se pueden negociar muchas cosas que desde la distancia, estando los dos aquí, es prácticamente Es imposible. muy difícil, sí. Sí, Comentar también el hecho de que es probable que estemos un tiempo, vale, sí, efectivamente. No, es que como no nos ven, ya. esa es la suerte que tenemos. No, es que me había quedado mirándote porque decía, es que me falta algo. Claro. Me falta eso, Claro. falta eso, que es el aclarar que si todo sale bien, que es lo que yo espero, o sea, porque es lo que Sí. necesito, ese cambio, pues es posible que estemos... Es que yo no quiero No dar puedes fechas. decir meses, No no, quiero pero dar serán fechas. meses. O sea, es posible que a mediados de junio o finales de junio, principio de julio, yo creo que finales de junio, mediados finales de junio, si todo me sale bien, digamos que aterrice en la península, en Madrid más concretamente, con lo cual hasta
como poco hasta septiembre no vamos a volver. Y a mí así todo septiembre me parece muy rápido y muy pronto, pero bueno, Eso ojalá, hay que verlo. ojalá, pero hay que verlo. Pero sí, lo que queremos es que los oyentes sepan que estos altos y bajos que estamos teniendo, que los momentos en que a lo mejor nos pegamos un mes sin grabar, es muchas veces porque tú estás pendiente de historias, porque también lo tuyo ha sido de Hombre, risa. o sea, no voy a entrar en ningún detalle, pero sí que han habido picos de subida y Sí. baja, ahora sí, ahora no, ahora Y sí, que ahora bueno, no. o sea, el que lo haya sufrido lo entenderá perfectamente. Hacer de montar una casa en la cual ha vivido más de 30 años no se hace de un día para otro. Exactamente. Y es lo que es lo que estoy intentando hacer. Exactamente, exacto. Entonces, eso también explica por qué a veces hemos estado, pues como esta última vez, casi un mes sin grabar, Ya. y ese tipo de cosas. Pero bueno, cuando, Eduardo, cuando tú estás diciendo que es probable que hasta septiembre, octubre o noviembre incluso no volvamos, estamos hablando ya de un parón largo y que durante varios meses no va a haber Yo en nada. principio, si todo sale, yo emplazaría a septiembre. Bueno, Es mi idea. Ya veremos. vale. No se puede asegurar. no se puede asegurar, Y efectivamente. como de momento tampoco lo que estoy diciendo es seguro. O sea, ahora mismo todavía no tengo los Sí. papeles para el traslado oficial, con lo cual todavía no me voy. Sí, exactamente. Con lo cual es posible que a lo mejor paremos o Dios no lo quiera porque estás deseando irte y dejarme a mí aquí tirada. Dios no lo quiera, ojalá sí que te salga todo genial. Pero que es eso, por eso hemos pasado este periodo de dudas en el que, claro, cuando hay una duda seria de que tú te puedes marchar de hoy para mañana, como quien quiere, como Sí. quien dice, no te planteas preparar 1 o 2 programas para grabar porque no sabes de qué tiempo dispones, en fin. Simplemente Bueno. queríamos comentarles el por qué está pasando lo que está pasando y el por qué es bastante seguro que pase lo que pasará después, Sí. que es que nos peguemos varios meses sin emitir. Pero eso ya lo Ya diremos en su momento. nos despediríamos de De todas momento, maneras. en este momento lo que estamos haciendo es regresar. Sí, por poco tiempo, pero regresamos. O no. O no. Ya Bueno, veremos. No lo sé. Y, Vale, que todo esto es un lío. y Pero después bueno. también comentar que es una demanda que nos han hecho muchas veces y por cuestión de tiempo, Mm, porque, bueno, los que nos conocen más de cerca ya lo saben, o sea, Luces y Sombras no es un equipazo. un gran equipo, no es un equipo, ni es casi ni un mini equipo. No. Entonces, o sea, hay muchos que nos estaban demandando y nosotros éramos los primeros que queríamos tenerlo, o sea, porque es una pena que si llevas 10 años Ahora en Nueve, enero. 9 años. y pico de radio, no tener localizados los programas que has hecho. Mm, Bueno, ya los tenemos. exactamente, sí. Hay un blog que en los próximos días, puede ser las próximas horas o los próximos días, depende cómo nos dé, ya se colgará el enlace definitivo En Facebook. en Facebook, en el Facebook de Luces y Sombras, y en ese blog se podrá acceder desde el año 2010 hasta ahora a todos los programas que se han grabado. Mm, Hay 4 o 5 programas que se han perdido en Sí. la historia de Luces y Sombras, no sabemos por qué, mm. y los que se han perdido están en una emisora que desapareció, Sí, con lo cual efectivamente. no se pueden No se rescatar. pueden rescatar. Pero fuera de eso, pues tenemos todos los programas. Sí, El blog, si lo colgamos en las próximas horas, advertir que va a seguir sufriendo Sí, que no es modificaciones definitivo. porque ni el diseño ni la manera todavía nos convence, estamos haciendo cambios, pero en principio estaría lo esencial, que es el enlace a Facebook, el enlace a YouTube. a YouTube y todos los años, desde el 2010 al 2019, todos los programas que hemos Todos hecho. los programas que se han hecho, efectivamente. Bueno, pues Y poco más. si no tienes nada más que contar, bueno, sí, tenemos mucho que contar Sí. esta tarde. Sí, pero porque el bueno. programa no es este. No, el programa no es este, no. Entonces, bueno, pues como vas a empezar tú, cuando tú quieras empezar a hablar de ese tema mítico que cada vez que lo tocamos, porque lo hemos tocado muchas otras veces, aporta algo nuevo, aporta algo distinto. Sí. Y a nosotros mismos nos sorprenden muchas de las cosas que encontramos. O sea que adelante, los Sí. micros son tuyos. Bueno, el tuyo es tuyo y el mío es mío, pero bueno. Sí, hacer una aclaración
Y es que hemos hecho una selección de pirámides. Sí, Y no, no en están esta todas. ocasión no van a estar las grandes pirámides. No, no. Que además, y es cierto, o sea, cuando planteamos hacer un programa de pirámides, porque es uno de los programas que siempre que hemos hecho, creo que han sido 3 Sí. a lo largo de la trayectoria de Luces y Sombras, y siempre han tenido buenísima aceptación, perdón. Y en este caso, o sea, empezamos planteándolo para empezar por Egipto, que era lo Sí. típico, y al final hemos decidido obviar Egipto totalmente, nos vamos a ir a otros sitios. Egipto y muchas otras más. Sí, y de muchas las otras más más, conocidas. porque además hemos hecho una selección y todavía faltan más pirámides. Sí, O sea, todavía lo quedan. normal es que esto se convierta en una especie de serie de 3-4 programas. Hoy vamos a hacer uno, Efectivamente. porque hay más pirámides. Y quizás hacerlo al revés, acabar en la Con cuarta Egipto. entrega hablando de Egipto, intentar buscar la conexión que pueda haber entre todas. Sí, difícil, pero Muy difícil. pero lo podemos Pero bueno. intentar, por intentar lo que no quede. Entonces, bueno, yo voy a empezar por un grupo determinado de pirámides. Ujú. La primera, voy a hablar de Acapana, que es una estructura piramidal que se encuentra en el sitio arqueológico de Tiwanaku, en Bolivia. Está ubicada en el departamento de La Paz, a 70 kilómetros de la ciudad de La Paz. La estructura dominante es la pirámide de Acapana, que es la que da nombre al Al complejo. Su nombre proviene del aymara y su significado podría ser Apacana, es decir, que lleva la luz, o Acajuana. En ese lugar es donde se espía o atisba. O Aqueapana, lugar donde la gente perece, aludiendo a los combates que se libraban a los Ujú. pies de esta estructura. Vale. Es algo que no está claro. ¿De Pero dónde proviene cualquiera el de los nombre? significados es interesante. Fue una pirámide escalonada de 18 metros de altura. Su base de 194,4 por 18,2 metros, que a consecuencia de la erosión y las excavaciones en busca de riquezas, Sí, se lo fue típico de desmoronando expoliar las Sí. tumbas, ¿no? Bueno, las tumbas. sí, se fueron desmoronando los muros de contención superiores, lo cual originó que en este momento el aspecto es prácticamente de una colina, Vale, curioso que como algunos pensaban, en su momento llegaron a pensar que era natural. que era natural, como sucede con muchas otras pirámides Ya. de este tipo, sí. Está compuesto por 7 terrazas, cada una de ellas sostenida por un muro de contención. El acceso era por una escalinata en el lado oeste, flanqueado por esculturas de Chachapuma, es decir, el hombre puma, las cuales se encuentran hoy en el Museo Regional de Arqueología de Tiwanaku. En el primer nivel, destaca por su revestimiento en piedra almohadillada. Los siguientes niveles presentan sillares rectangulares que sobresalen por la perfección en sus cortes. Se cree que los tiahuanacotas la usaban como lugar de culto, pues en su cima existía un templete semisubterráneo en forma de cruz. Se cree que fue un templo dedicado al sol u otras deidades astrales. Destaca también la ubicación de Acapana señalando a los puntos cardinales, Como siempre. como siempre. Se realizó en las primeras centurias de la era cristiana, aunque continuaron trabajos en ella hasta aproximadamente el año 900 después de Cristo, lo que explica las diferencias arquitectónicas de la construcción. Vale, porque fueron En diferentes paulatinas. épocas, Vale. Disponía de una red de canales subterráneos de desagüe de sección rectangular. En la cima existían construcciones de las que solamente quedan vestigios y que son interpretadas de muy diferente manera, al igual que el fin en sí de la pirámide, Como siempre también. como siempre. No se sabe exactamente para qué eran. Mm.
La apariencia actual es de, como ya he comentado antes, es de un simple montículo cubierto de vegetación. En su momento, esta colosal estructura, cargada de simbología, fue tal vez el vínculo del plano terrenal con el celestial. Con el celestial. Quizás. Quizás es una de las cosas que se suele decir, ¿no? Quizás ese es uno de los puntos clave, esa conexión de la que hablaba yo también en la intro, de la conexión del hombre con el cielo, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, bueno, es lo que tienen todas las pirámides de todo el mundo. Hay más, me imagino. Sí, bastantes. hay más. Bueno, el nombre de Cholula proviene de la lengua natural y quiere decir agua que cae en el lugar de huida. En el lugar de huida. Sí. Qué curioso, ¿no? La ciudad fue fundada antes de la conquista española en 1557. Por ello, fue un importante centro religioso que veneraba a Quetzalcóatl y que incluso aquí se reunía gente de todo el valle de Anahuac. Otra interpretación del significado de Cholula es lugar de los que huyeron, donde se hace referencia a la migración tolteca chichimeca que arribaba a Cholula alrededor del año 1000 de la era cristiana. También se le conoce como Tachihualtepec, que significa cerro hecho a mano, alusivo a sus grandes dimensiones y su sistema constructivo a partir de enormes núcleos de adobe, y que a pesar del diverso deterioro que con el abandono sufrió el gran basamento piramidal, sigue siendo impresionante en su estructura. Vale. Cholula es una localidad que albergó a diversos grupos de toltecas después de haber sido expulsados de Tula. Ellos fueron los que formaron el centro ceremonial y lo que convirtió a este pueblo históricamente en ciudad sagrada. En ciudad sagrada. En esta zona se alberga la pirámide más grande del mundo, la pirámide de Cholula, dedicada a Chiconuaquiajault. Algo así, perdón. Sí, Y pero perdona, es complicado. pero es que Antes es lo hemos difícil. intentado un par de veces y es complicado de pronunciar. O dios de las 9 lluvias. Oh. Tiene la apariencia de un cerro piramidal debido a que está compuesta por una serie de pirámides superpuestas una sobre otra. Pero volvemos a lo mismo, un cerro. Sí. Algo con vegetación, algo que parece natural. Sí. Sí. Su construcción data aproximadamente de 3.500 años, desde el periodo preclásico más temprano. La Gran Pirámide fue el centro de un conglomerado urbano en su época y es la más grande del México prehispánico, dadas sus dimensiones de 400 metros de lado y 65 Vale. metros de altura, resultado de 10 siglos de acumulación de grandes estructuras. Vale, o sea que fueron Sí. superpuestas. Sí. Vale. Se pueden distinguir varias estructuras, como por ejemplo el edificio A es el más antiguo contenido en la Gran Pirámide y fue construido alrededor de 200 a 400 años después de Cristo. Es una construcción relativamente sencilla y se distingue por su relleno de adobe. Fue parcialmente cubierto por el edificio B, cuyo rasgo sobresaliente es la decoración al fresco de sus tableros. Sobre este último se construyó el edificio C, el cual tiene un volumen incluso mayor al de la pirámide de la Luna en Teotihuacán y se distingue por estar completamente escalonada por los 4 lados. Todo esto fue cubierto por adobe que integró la última estructura de la Gran Pirámide, la misma que fue derrumbada en parte y aparece hoy como un gran cerro natural. Estamos siempre en lo mismo con los cerros naturales a Sí. día de hoy. Dentro de la pirámide se ha excavado un total de 8 kilómetros de túneles, gracias a ¿También? Qué curioso. gracias a los cuales se han podido encontrar murales prehispánicos como el llamado mural de los bebedores de Pulique,
fomentando la tradición ancestral del pulque en Cholula. He dicho pulque, es pulque. Pulque. El arqueólogo Martín Cruz Sánchez, administrador de la zona arqueológica de Cholula, explicó en una entrevista con Notimex que esta zona tiene una de las muestras de pintura mural más grandes de las que se hayan encontrado en México, porque el mural de los bebedores mide aproximadamente 60 metros de largo por 2,50 de altura, que es la representación de la pintura mural. Este mural fue descubierto durante la segunda temporada de exploraciones de la Gran Pirámide de Cholula, que se llevó a cabo en 1967 y terminó en el año 1971. Bueno, pues en la cima de Tachihuatepec se encuentra un templo católico dedicado a la Virgen de los Remedios, construido en el siglo XVI a la llegada de los españoles, convirtiéndose en un centro de peregrinación para los fieles de la región. O sea, el complejo ese de pirámides, ahora una parte es una iglesia católica. La cima. Es lo que yo he entendido, o sea, Sí. la cima es una iglesia católica. Siempre se ha dicho que se buscaban lugares de poder para hacer ese tipo de iglesias. De acuerdo a informes recabados de la historia chichimeca, Cholula fue habitada por el grupo Olmeca, Xicalanca, gobernado por dos jefes, el Trachinach Tixacozque, señor de los Olmecas relacionado con la tierra, y por Aquillat Amapane, señor de los Xicalancas, relacionado con el agua. La habitación de este último se localizaba en la Gran Pirámide. Como dijimos anteriormente, fue alrededor del año 1168 después de Cristo que grupos toltecas, chichimecas procedentes de Tula, que se establecieron en Cholula y que después de un periodo de sometimiento se impusieron a los habitantes locales, obteniendo el poder, con lo que recibieron el nombre de Tolán, Chocholán, Tachihuaquepel. Esto suena a rollo. Sí, no, pero es que tiene ¿cómo se dice? No me sale, a trabalenguas. Bueno, y Tachihuaquepel, que significa la gran ciudad de los que huyeron, a donde está el cerro artificial. Bueno, pues este dominio tolteca introdujo la supremacía de Quetzalcóatl como dios tutelar de Cholula. Estos antecedentes se desprenden con base a las diversas investigaciones de antropólogos del INAH. Se desconoce por qué, pero la Gran Pirámide fue abandonada hacia los años 700-800 después de Cristo, con lo que perdió la mayoría de su población, tras ese lapsus de decadencia. Cholula resurgió y se convierte en el principal centro religioso y de mercado posclásico. Estamos hablando del año 1200 a 1521. Un extracto de la obra Cholula 2000, Tradición y Cultura, del escritor Rodolfo Herrera, del año 1995, nos dice: en la época del diluvio moraban sobre la tierra los gigantes. Muchos perecieron sumergidos en las aguas, algunos quedaron convertidos en peces, y sólo 7 hermanos se salvaron en las grutas de las montañas Tlaloc. Chelchua, el gigante, fue al sitio que después se llamó Chocholán, y con grandes adobes fabricados en Chamanalco, sitio muy distante, y conducidos de mano en mano por una fila de hombres tendida en ambos puntos, comenzó a construir la pirámide en memoria de la montaña en donde fue salvado. Vale, es decir, perdona, es decir que se supone que esa estructura es tan grande, o fue tan grande, tan inmensa, porque realmente la construyeron gigantes. Sí. Vale. Fue dirigida por un gigante. Curioso. Bueno, pues irritado Tonacatecutl, padre de todos los dioses, que la obra amenazaba con llegar a las nubes, lanzó el fuego celeste y con una gran piedra en forma de sapo mató a muchos de los constructores, dispersándose los demás.
y por eso la construcción no llegó, digamos, a mejor fin, Vale. o fue interrumpida. O fue interrumpida. O algo pasó que interrumpió la Sí. construcción del todo. Estamos hablando en este momento, en este caso, de tradición. Sí, vale, vale, sí, pero es que muchas veces las tradiciones Sí. son las que te van dando las pautas muchas veces, ¿vale? Y si te fijas con lo que tú estás contando, más lo que contaré yo después, siempre las cosas son siempre iguales. O muy parecidas siempre. No, no, es que hay muchos nexos común y que sí, hay muchísimos nexos. Pero sobre todo... La primera es el estilo el estilo o la forma o de hacer una construcción. ¿Por qué de esa forma? Claro, ¿Por porque qué de forma una forma de piramidal. pirámide? ¿Por qué repartidas por todo el mundo? ¿Por Pero- qué en una época en la cual se supone que había civilizaciones que no tenían contactos con otras? Exactamente, pero no solamente eso, sino que eso ocurre con civilizaciones del año, pongo un ejemplo, ¿vale? Del año 2000 antes de Cristo y ocurre con civilizaciones del año 800 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de distancias incluso temporales muy grandes. Sí. O sea que para mí está todo rodeado de misterio, sinceramente. Pues sí. Te veo muy muy pensativo. No, porque es que es muy difícil de explicar, incluso es difícil de lucubrar. Sí. O sea, intentar buscar una explicación razonable a todo esto, yo no lo consigo. No, por eso decía yo Digo razonable. razonable. Por eso decía yo antes que quizás lo que es más, ¿cómo se dice? Como más loco, por decirlo de alguna manera, que es pensar que todas estas culturas pudieron tener un nexo común, que podían ser dioses, por ejemplo, Sí. es la más loca de las teorías, pero sin embargo es la que mejor explicaría el por qué esas civilizaciones, No, claro, se nos irían todas las dudas de golpe. efectivamente, Ya está. es decir, ha habido Civilización. una civilización que ha estado en contacto con una serie de, llamémosle dioses, pero que pueden ser astronautas, que pueden ser gente del pasado, que pueden ser extraterrestres, Sí. que pueden ser 25.000 O cosas, sea, que les somos han nos- dado una pauta. ¿Qué somos nosotros para las y que todavía existen tribus, por ejemplo, perdidas en el Amazonas, Sí. que no tienen contacto con la Cada vez civilización? quedan menos, pero sí todavía las ¿Qué hay. somos nosotros? Dioses, O, seguramente. o qué se supone que es un avión cuando lo ven pasar por encima? Exactamente, ¿Qué piensan? exactamente, claro, claro. Eso, Hombre, en nuestro caso, en esta época yo creo que más que dioses pensarán que somos demonios. sí, por lo- mayormente, por lo- mayormente, sí. Porque en el momento que se entra en contacto con ellos es para prácticamente Para su devastación. masacrarlos, Sí. sí, efectivamente. Pero bueno, pero sí que existe ese nexo. Y vamos a ver, lo que no se puede negar es el nexo. Otra cosa es las explicaciones que cada uno le quiera dar al por qué ese tipo de civilizaciones, no solamente distantes entre sí físicamente, sino distantes entre sí temporalmente, Sí. pudieron hacer el mismo tipo de construcciones. Mm. Y en esta última que acabas de nombrar, es que estamos hablando de una base de más de 400 metros por una altura de cerca de 700 metros, que es que estamos hablando de cerca de 1 kilómetro. Eso creo que fue lo que dijiste tú. Sí, No sí. me mires con esa cara, pero creo que fue lo que dijiste. Si yo no entendí mal, eran 400 metros de base. 65 metros de altura. ¿Y de dónde entendí yo lo de los 700 metros? Es que a mí lo de Ujú. 700 metros de altura me parecía exagerado. Vale, No, son vale, 65 metros. perdón, vale. De todas maneras, da igual, estamos hablando de construcciones inmensas. Sí, sí. Vale, ¿qué más nos vas a contar? Bueno, ahora nos vamos a ir a Perú. Concretamente a Caral, que es un sitio arqueológico donde se hallan los restos de la principal ciudad de la civilización Caral, Vale. la que dio nombre a esto. Se encuentra en el valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de Lima. Se le atribuye una antigüedad
de 5.000 años y es considerada la ciudad más antigua de América. Pues no se han encontrado hasta ahora en dicho continente otro sitio más antiguo con semejante diversidad de edificios monumentales. La cultura caral se desarrolló entre el 3000 y el 1800 a.C. Es decir, que fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias como las de Egipto, India, Sumeria, China, pero a diferencia de ellas, que intercambiaron teóricamente sus logros, se desarrolló en completo aislamiento. En América es la más antigua de las civilizaciones prehispánicas. Está estrechamente relacionada con la ciudad de Caral, se hallaba Áspero o el Áspero, situado en el litoral cercano a la desembocadura del río Supe, y que según todos los indicios fue su ciudad pesquera. Allí es donde se han hallado restos de sacrificios humanos, 2 niños y un neonato, y más recientemente, en el año 2016, de una mujer que presumiblemente perteneció a la élite local de esta civilización. Es posible que Caral sea un nombre quechua. Sobre su significado no hay acuerdo. Algunos lingüistas han propuesto que significa fibra o junco, o en todo caso podría haber sido una voz protoquechua. Vale. O sea que no está muy claro de dónde viene el nombre. El primero que llamó la atención sobre Caral fue el viajero estadounidense Paul Kosok, que visitó el lugar justamente con su compatriota, el arqueólogo Richard Seidel, en 1949. En su informe, publicado en el libro Life, Land and Water in Action en Perú en el año 1975, mencionó que Chupacigarro, como se conocía Caral, debía ser muy antiguo, aunque no pudo precisar su antigüedad. También contiene una impresionante fotografía aérea de un sector de la ahora llamada Ciudad Sagrada de Caral. La construcción de Caral se desarrolló a través de un largo periodo de casi 1000 años, en las que se sucedieron una serie de remodelaciones y superposiciones. Los arqueólogos han detectado 6 fases en dicho proceso. Inicio hacia el año 5000 a.C., las primeras construcciones de mayor tamaño del 3000 a 2600 a.C., una remodelación general y anexión de las plazas circulares entre el año 2600 a 2300 a.C., un periodo tardío en el que se ampliaron los edificios públicos entre 2300 y 2200 a.C., la pérdida de su importancia entre 2200 y 2100 a.C., al mismo tiempo que crece otro asentamiento en el valle bajo llamado Era de Pando, de mayor tamaño que Caral, y se abandona paulatinamente Caral y se procede a enterrar sus edificios entre el año 2100 a 1800 a.C. Se desconocen, como casi siempre, las causas del fin de Caral. Posiblemente el sitio sufrió los estragos de eventos naturales, como pudieron ser terremotos, el fenómeno de algo parecido al Niño, todos los cuales pudieron haber creado condiciones para su abandono. Sí, pero como siempre, ¿no? Bueno, pues sí, como siempre. Como siempre. Los estudiosos han definido el altar del fuego sagrado de Caral como una ciudad debido a su organización, extensión y diversidad de edificios. Efectivamente consta de un conjunto de edificios monumentales diversos, con distintas funciones ceremoniales y administrativas, y en donde se desarrollaron innovaciones arquitectónicas y tecnológicas importantes. Cronológicamente es el más antiguo asentamiento de América que presenta dichas características, y por ello se lo considera como la primera ciudad de América. Se le ha llamado también ciudad sagrada, ya que todo lo que se ha excavado en la ciudad está impregnado de religiosidad.
Hay muchos fogones para ofrendas, así como señales de posibles rituales en cada lugar. No solamente en las áreas del espacio público o en los templos, sino incluso en las viviendas. En los fogones se quemarían alimentos u otros objetos como ofrendas, todo lo cual nos indica que fue en esa época en que por primera vez las sociedades peruanas tuvieron un gobierno central, en donde se establece el Estado y se utiliza la religión como medio de afirmación o de control. O de control, efectivamente. Bueno, una pirámide con su plazuela circular. Las pirámides son de diverso tamaño. Las paredes de la estructura piramidal estaban enlucidas con barro y pintadas de blanco o amarillo claro, y ocasionalmente de rojo. Una escalera central conducía hacia la parte superior, donde se hallaban varios cuartos. En el cuarto principal había plataformas bajas ubicadas en 2 o 3 de sus lados, y en el centro un fogón compuesto por un hoyo en el suelo recubierto con barro. Hay un edificio piramidal mayor o pirámide mayor en el sector E. Es el de mayor volumen y extensión. Mide 150 metros de largo, 110 metros de ancho y 28 metros de alto. Domina la plaza central urbana, un extenso espacio donde se cree se realizaban las ferias. Por su ubicación y tamaño, se supone que debió de ser el principal edificio de Caral. Forma parte de un conjunto que se complementa con una plaza circular hundida y una imponente estructura de plataformas escalonadas. Es la estructura emblemática de la ciudad de Caral y la que suele mostrarse mayormente en las representaciones fotográficas. Tenemos un edificio piramidal, la Cantera, en el sector B, llamado así por estar construido en un promontorio rocoso usado anteriormente como cantera. En su cima tiene un altar circular con un enorme fogón y con conductos subterráneos. Tenemos un edificio piramidal menor en el sector G, cuya escalera principal estaba situada originalmente en el lado norte, luego fue cambiada hacia el lado oeste. Tenemos un edificio piramidal central en el sector C, el segundo en dimensión, con una altura de 18 metros. Está situado al oeste de la plaza central. Anexa a ella se ha desenterrado una plaza ritual. Tenemos un edificio piramidal, la Galería, en el sector H, el tercero en dimensión, situada en el extremo este de la ciudad. En su cima hay una galería subterránea. Tenemos un edificio de la Banqueta, sector N, que es un templo de menores dimensiones con evidencia de varios periodos de cambio. Tenemos edificios especiales, subsector E2 y E3, conformado por 2 edificios piramidales originalmente diferenciados, pero que posteriormente fueron convertidos en uno solo. Y tenemos un edificio piramidal, la Huanca, al frente de cuya fachada está un monolito hincado en el suelo al que se le denomina la Huanca, el cual tiene 2,15 metros de alto. Madre mía, pero ese sitio es inmenso. Un poco. Un poco sí, ¿no? En la pirámide, la Galería, se halló un resto textil que ha sido interpretado como un quipu, es decir, porque el conjunto de hilos con nudos que los incas utilizaban como instrumento mnemotécnico, es decir, como medio de conservación de información estadística o de mensajes para comunicarse. ¿Con quién? Sería pues el más antiguo quipu hallado en el Perú y evidenciaría la antigüedad milenaria de su uso. Como para corroborar el uso del quipu en Caral, se descubrieron representaciones pictóricas de dichos objetos sobre 3 bloques líticos de las plataformas de las pirámides menor de Caral. Y para finalizar ya con Caral, se han encontrado evidencias de que los hombres de Caral contaban con conocimientos de astronomía, que aplicaban
en la elaboración del calendario relacionado con la celebración de festividades y otras actividades económicas, religiosas y cívicas. Dichos conocimientos los aplicaron también en la orientación de los edificios públicos. Se han hallado, por ejemplo, geoglifos y líneas esparcidos en las planicies desérticas al lado de piedras talladas dispersas, así como un recinto subterráneo originalmente techado que parece ser un observatorio. Es de destacar también un monolito o huanca hincado en el suelo de una plaza pública que habría sido un instrumento de observación astronómica. Bueno, y llegados hasta este punto, te voy a dejar que ahora sigas tú. Vale, me vas a dejar hablar a mí un rato. Yo cerraré. Eso sí, aclarar, o sea, hay muchas pirámides más. Hay muchas pirámides más. De hecho, de las que yo tenía preparadas para hoy, ahora mismo me voy a comer 4, que ya no voy a dar. Quedarán para próximos programas. Para próximos programas. Ya hay otras pirámides preparadas, esto sin contar con la de Egipto. Vale, no, por supuesto. Terminaremos la fase esta con Egipto, sí, evidentemente. Vale, pues tú te has decantado un poco por la zona de Centroamérica, sí, y Sudamérica. Sí. Sabemos que en Europa también hay pirámides, ya Sí. lo veremos en otro programa programa seguramente, pero yo hoy me voy a centrar quizás en las más conocidas y las más polémicas hasta estos momentos de Europa, ¿vale? Y para eso voy a comenzar hablándoles de Semir Osmanagic. Semir es escritor, investigador y empresario, nacido en Bosnia y aficado en Houston, en Estados Unidos. Bueno, pues Osmanagic es el descubridor del antiguo complejo de pirámides en Visoko, en Bosnia y Herzegovina, que consiste en 5 enormes estructuras de piedra con forma de pirámide y una prehistórica y extensa red de túneles subterráneos que por el momento se desconoce para qué pueden haber sido utilizados. O por lo menos se tienen algunas ideas, pero no se sabe exactamente para qué fueron utilizados. Osmanagic es un miembro de la Sociedad Arqueológica de Alejandría y fue nombrado primer ciudadano honorario de la ciudad de Visoko en 2006. El diario Sun de Sarajevo reconoció a Osmanagic como el hombre del año en 2007 en Bosnia y Herzegovina, por su labor en el proyecto de investigación de las pirámides de Bosnia y, por supuesto, por la promoción mediante el tema de las pirámides de Bosnia en todo el mundo. Este hombre, también ha sido admitido como miembro extranjero de la Academia Rusa de Ciencias Naturales de Moscú, una de las instituciones científicas más respetadas, no solamente de Rusia, sino del mundo, ¿vale? En el año 2005, este empresario de origen bosnio, residente en Estados Unidos, como ya hemos dicho, comunicaba el descubrimiento de una pirámide mucho mayor incluso que la gran pirámide de Giza en Egipto, y lo hacía en las inmediaciones de la ciudad de Visoko, que es una pequeña población situada en el valle de Donje Mostre, al noroeste de la ciudad de Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina. Bueno, la pirámide, según su descubridor, había pasado totalmente inadvertida durante siglos y confundida, por eso te decía yo antes, Eduardo, como siempre, y confundida con una colina de origen natural, conocida con el nombre de Visocica, y que alcanza una altura de 213 metros. Bueno, pues está claro que Osmanagic intentó rescatar todas estas estructuras a pesar de recibir una gran cantidad de críticas, pero él, así todo, inició un proyecto financiado inicialmente de su bolsillo, tras ponerse en contacto con las autoridades del Museo de Visoko y otras autoridades locales que, independientemente de adherirse abiertamente a la hipótesis de este empresario, vieron también evidentemente una oportunidad de atraer visitantes y fondos a una región muy deprimida tras la guerra de los Balcanes. Creó una fundación para administrar y financiar y promocionar la investigación de su descubrimiento,
y reclamó posteriormente hasta un total de 5 pirámides en lo que denominó y registró públicamente como el Parque Arqueológico Fundación Pirámide Bosnia del Sol, patentando también los nombres de Pirámide Bosnia de la Luna, Pirámide Bosnia del Dragón y Valle de las Pirámides de Bosnia. Bueno, Osmanagic comenzó sus excavaciones en búsqueda de pruebas fehacientes que demostraran que su hipótesis, lejos de ser una locura, tenía una base firme, una base sólida donde sustentarse. Bueno, pues según él mismo declaró en su momento, la primera vez que vio los alrededores de Visoko, estaba paseando por esa zona y notó una forma inusualmente geométrica en una colina de Visócica, a la que denominó como Pirámide del Sol. En un principio él lo vio como algo que era natural, pero le extrañó sobre todo que fuera tan sumamente geométrica como ha pasado con muchas de las otras pirámides que hemos ido viendo, ¿vale? Entonces él, digamos que interiormente la denominó Pirámide del Sol. Y a continuación se preguntó si podrían haber más colinas o más cerros o más montañitas similares en las proximidades. Y realizó una serie de trabajos para establecer si estas formas eran realmente naturales o no lo eran. Una vez que encontró esas otras elevaciones, siendo la siguiente la conocida como colina Jevsevica, a la que llamó Pirámide de la Luna, se dio cuenta de que las partes simétricas de los cerros se habían ajustado también, como siempre, a los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Con lo cual él ya encontró una razón más que suficiente para llevar a cabo un análisis más profundo y realizar los primeros trabajos sobre el propio terreno. Bueno, pues en dichas excavaciones y polémicas excavaciones iniciadas en abril de 2006, fueron localizadas 2 pequeñas mesetas o plataformas pavimentadas, varios túneles, que uno de ellos alcanza a los 150 metros, y una gran cantidad de enormes bloques perfectamente tallados en piedra, de entre 7 y 8 toneladas de peso, incluso algunos de ellos por encima de las 20 toneladas. Para Osmanagic no cabía duda que aquellos hallazgos constituían una prueba de la existencia de construcciones de pirámides en el valle de Donje Mostre, que al menos se remontaban a 12.000 años de antigüedad. ¿100.000 años? 12.000, 12.000 años. Perdona. Hoy estamos mal con las fechas, tanto tú como yo, ¿eh? Yo con los 700 metros y tú con los 100.000 años. 12.000 años de antigüedad, en los que hasta ahora solamente habían sido consideradas colinas naturales. O sea, imagínate, cuando se comienzan a hacer las dataciones, lo que parecían simplemente cerros o colinas o montañitas naturales, parece ser que tenían una antigüedad de unos 12.000 años. Bueno, pues en nada más y nada menos que 210 metros de altura se cifró la altura de la principal construcción piramidal. 210 metros de altura. No es está decir, más de 60 metros que la gran pirámide de Giza. Ya. ¿Vale? Y asociándola a otras 2 pirámides que denominó, como ya hemos dicho antes, Pirámide de la Luna y Pirámide del Dragón, que formaban sobre el terreno, uniéndolas junto a la primera en una línea recta imaginaria, curioso también, un perfecto triángulo equilátero de 60 grados. Es decir, estamos jugando con las matemáticas, con la geometría, estamos jugando con todo. Eso es lo que a mí me llama la atención del tema de las pirámides. Bueno, el gobierno bosnio, viendo que esto parecía tener visos de ser cierto, de que este hombre no estaba haciendo una locura, comenzó a proporcionar fondos necesarios para seguir con los trabajos de excavación en esa región de Visoko. Este empresario y arqueólogo aficionado, aseguraba que con el paso de los siglos, algunas de las pirámides podían haber perdido su forma, y que la maleza, la vegetación, pues no permitía apreciar bien la geometría, por lo que era necesario desenterrarlas de alguna manera, ¿vale? Ya. La decisión del gobierno bosnio, al proporcionar fondos a este arqueólogo aficionado, levantó ampollas en la Asociación Europea de Arqueólogos, que se vio obligada en el año 2006 a redactar un manifiesto en contra de la atrevida decisión del gobierno. Y el veredicto final de esa Asociación Europea de Arqueólogos no es más que una colina. Ya.
Bien, estamos ante la ciencia más oficialista o la arqueología más oficialista y otra arqueología más del pueblo, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, tanto el manifiesto de la Comunidad Arqueológica Europea como la falta de apoyo científico en los planteamientos de Osman Ayik no han servido para que el bosnio, para que arqueólogo, ¿cómo se dice? Arqueólogo, bueno, que no es arqueólogo realmente, es un arqueólogo aficionado, es que no me salía. Vale. Este arqueólogo aficionado, nada de todo esto ha servido para que esta persona se detenga en su cruzada, ¿no? Es decir, él está convencido, él y muchos más, porque creo que ya lo comentamos en un programa anterior que hicimos única y exclusivamente sobre las pirámides de Bosnia. Yo tuve la oportunidad de hablar con personas que habían estado en las excavaciones y que ellos comentaban que aquello no era natural ni de coña, hablando mal y pronto, ¿vale? Es decir, ellos hablaban de estructuras piramidales, hablaban de túneles, curiosamente túneles vigilados en un momento determinado por el ejército, que no dejaban pasar a nadie allí dentro, en fin. Con lo cual, bueno, la arqueología más seria, por decirlo de alguna manera, dice que no es más que una colina. Sin embargo, parece ser que hay muchas pruebas que apuntan a que realmente hay algo más, ¿vale? Se comenta que este hombre, Osman Ayik, lo describen además con un sombrero puesto en la cabeza propio de una película de Indiana Jones. Se ha hecho con parte de los fondos gubernamentales dedicados a yacimientos arqueológicos. De ahí que la comunidad arqueológica bosnia no le haga ninguna gracia que la pirámide del Sol siga contando con fondos estatales. Es decir, el Estado está apoyando a las pirámides de Bosnia, los arqueólogos no. Ya. Vale. Bueno, en su defensa, Osman Ayik asegura tener serios argumentos científicos, todos ellos basados en las conclusiones de Amer Esmailbegovic, un geofísico de la Universidad Internacional de Sarajevo, que además en un momento determinado dice textualmente: me percaté de que el área tenía unas características peculiares y en parte triangulares que no se ven a menudo en climas templados. Esto fue unas declaraciones que el geofísico hizo en 2006 a la revista Science. Bueno, el análisis por satélite que Osman Ayik encargó revelaba que las colinas eran algo fuera de lo normal, según las declaraciones de este mismo geofísico, y recomendó al bosnio, a Osman Ayik, buscarse un arqueólogo y un geólogo para que comprobase la zona. Los siguientes pasos que se dieron fue que afirmaban con total rotundidad que las imágenes por satélite confirmaban que Osman Ayik había descubierto pirámides en Bosnia. Bueno, pero resulta que esas colinas de la zona de Visoko resultaron esconder más secretos de los que se pensaban. Por ejemplo, unas enormes piedras esféricas. Si bien es verdad que hasta ahora el pseudoantropólogo, vamos a llamarlo así, porque no es antropólogo, sino pseudoantropólogo, todo lo que ha dicho él ha estado puesto en duda siempre. Nadie ha conseguido desvelar el origen de estas descomunales esferas. Es decir, que podemos decir que no se sabe a ciencia cierta, con seguridad totalmente, si lo que dice esta persona es verdad que son pirámides o no, pero lo que sí es cierto es que no se puede desmentir la existencia de estas descomunales esferas que se han descubierto también en la zona de Visoko, en esas colinas. Según Osman Ayik, la más grande pesa más de 30 toneladas. Los materiales de la roca, comenta, todavía no han sido analizados, pero sus colores, marrón y rojizo, revelan un alto contenido en hierro. Bueno, en una entrevista a la BBC, este empresario explica que la mayoría de las piedras esféricas están ubicadas cerca de la ciudad de Zavidovici y que solía haber unas 80 en la década de 1930, en la década de los años 30. Pero dice que la mayoría fueron destruidas en los 70 porque había rumores que decían que podían ocultar oro en su interior.
Son unas 80 pirámides. ¿Eh? Unas 80 pirámides. No, esferas. Vale. Estamos hablando de las esferas Sí, que sí, se sí, encontraron sí. también en la zona de Bosnia, ¿vale? Que fueron destruidas porque la gente pensaba que Sí. podían contener oro, un núcleo de oro, ¿no? Lo que está claro, insiste en la BBC Osman Ayik, es que la naturaleza no ha podido darles esa forma esférica a Ya. esas especies de bolas, ¿no? Que Sí. se han encontrado. Bueno, pues 13 años después de ese descubrimiento, tanto de las esferas como de las supuestas pirámides, Osman Ayik continúa excavando en el lugar. Cuenta con un equipo de personas al que paga de su bolsillo y con un grupo de voluntarios, que era lo que yo comentaba antes, como de que cuando yo hablé con esta gente que había estado de voluntaria Sí. con él excavando, y bueno, según ellos decían, y esto es una información de primera mano porque es gente que ha estado allí realmente y ha estado en el sitio donde Sí, supuestamente sí. están ubicadas las pirámides de Bosnia, y ellos hablaban realmente de pirámides, y que aquello desde luego que natural no tenía nada, que aquello era totalmente Ya. artificial y construido, ¿vale? Bueno, pues desde que este empresario bosnio, Semir Osmanay, hizo pública la existencia de pirámides en Bosnia en el año 2005, se han realizado también varios descubrimientos de artefactos cuya naturaleza es un completo misterio. Todos estos objetos han sido hallados en el valle de las pirámides donde están ubicadas, ¿no? Pero hay un lugar en el que abundan este tipo de artefactos extraños, y esto es en los túneles de Rabe, unos túneles subterráneos que, según los últimos estudios por satélite, conectan las diferentes pirámides. Y el laberinto de túneles parece ser que fue construido en la prehistoria por una civilización desconocida hace más de 30.000 años, según las dataciones del carbono 14. O Casi sea, nada. nos estamos yendo un poco para atrás. Eh, Mientras que otra civilización posterior, datada de más de 4.600 años de antigüedad, fue la responsable de taponar los túneles, ocultándolos hasta nuestros días. Esto es lo que la fundación de las pirámides de Bosnia ha podido averiguar en este momento, ¿no? Para Osman Ayik, lo que contiene el laberinto es un gran secreto que ha permanecido bajo tierra miles de años y que está siendo revelado. Dice que las pirámides en general son la punta del iceberg. En la superficie, digamos que vemos la cáscara. En su interior, exactamente debajo de las pirámides, existen complejas redes de túneles con bloques de cerámica colocados sobre corrientes de agua, ríos subterráneos que generan vibración y campos electromagnéticos que se pueden medir. Y curiosamente también han encontrado esas esferas de piedra, muy parecidas a las encontradas en diferentes partes de Costa Rica. Esas esferas en Costa Rica que dicen que se mueven solas, Sí. que son unas esferas inmensas y que se mueven solas. Bueno, pues parece ser que ahí también se ha encontrado algo de esto. Y ya hace 2 años, en el 2017, el doctor Semir Osman Ayik ha anunciado un nuevo y fascinante hallazgo que no solo cambiaría la historia del continente europeo, sino la del planeta entero. El descubrimiento de ondas estacionarias de Tesla en la parte superior de la pirámide del Sol de Bosnia. Un tipo de ondas que se cree que viaja más rápido que la velocidad de la luz, sin perder fuerza a medida que atraviesan los cuerpos cósmicos. Y esto demostraría la posibilidad de un sistema de comunicación intergaláctica inmediato en todo el universo. Curiosamente, esto es en el año 2017, y curiosamente no hace demasiado tiempo leí yo un artículo donde se hablaba que se habían encontrado que las pirámides de Giza emitían una serie de energía de pulsos electromagnéticos, Sí. pero esto estamos hablando de medios oficiales, ¿vale? Que emitía un pulso electromagnético y que había una gran concentración de energía electromagnética en las pirámides de Giza. Curiosamente, ¿vale? Estamos hablando de algo muy parecido, y según este pseudoarqueólogo, pero sí desde mi punto de vista estudioso de todo esto, habla de que sería una especie de sistema de comunicación intergaláctica. No deja de tener su aquel ni deja de tener su interés pensar que puede ser algo de esto. Bueno, los fenómenos energéticos registrados de la pirámide del Sol de Visoko ofrecen así una definición diferente de lo que es en realidad una pirámide, que es lo mismo que pensé yo cuando salió lo de la pirámide de Giza, en comparación con las explicaciones convencionales y dogmáticas. Las pirámides vendrían a ser propulsoras de energía,
que envían y reciben información a través del Sol. Ya. No sé exactamente hasta qué punto puede ser eso, pero sí es verdad que muchas veces se ha hablado de que las pirámides son emisoras y receptoras de algo. En su día hicimos un programa Sí, que intentamos enlazar. Vamos a ver, más o menos lo que hemos planteado al principio, solo que en esta ocasión estamos intentando profundizar más en todas las en pirámides. todas las pirámides. En aquel programa lo que hicimos fue, en plan muy general, Pasar por intentar todas. esbozar Mm. a qué diseño, a qué origen o a qué propósito podía responder, responder el que tuviéramos sí. X pirámides repartidas por todo el mundo. Efectivamente. Yo, por ejemplo, sí también puedo dar una información de primera mano, y es, he tenido la gran suerte de estar en Egipto. Yo he estado en la Gran Pirámide, no he entrado por mis problemas de espalda, de huesos y tal, pero sí que he estado, recuerdo que el guía me dijo, dice, no hace falta que entres para notar lo que es la pirámide. Dice, simplemente da una vuelta alrededor de ella y sitúa las manos próximas a la piedra, ni siquiera la toques. Y se sentía la vibración, te lo puedo asegurar. Ya. La pirámide vibra y la percibes perfectamente simplemente acercando un poco las manos a la estructura. Sí, sí. Es decir, algún tipo de energía tienen estas pirámides, ¿vale? Bueno, para muchos otros investigadores, las ondas escalares o las ondas estacionarias creadas por la interacción de campos de torsión viaja a velocidades más rápidas que la de la luz. Se estima que son 10.000 millones de veces más rápidas que la velocidad de la luz, las ondas que se estarían emitiendo. Estamos hablando ahora mismo de Bosnia, ¿vale? Por lo tanto, los campos de torsión pueden moverse a través de cualquier otro cuerpo cósmico, planetas, soles, da igual, ¿vale? Sin perder energía. Esto implicaría su capacidad para viajar a gran velocidad, transferir información o energía, y además sin pérdida ni de la calidad ni de la cantidad de información. ¿Vale? Esto es lo que ha declarado el doctor Osmanagic a sarajevotimes.com. Está claro que la pirámide sería la más poderosa de todas las formas geométricas en términos de energía. Si se encontrara sobre un potente punto de energía, una pirámide se convertiría en un amplificador de energía. Ya. Bajo la pirámide del Sol de Bosnia, curiosamente, hay placas de hierro generadoras de campos electromagnéticos. Una corriente de agua subterránea que libera iones negativos y otra corriente de agua subterránea más profunda, creadora de una electricidad que se suma a la generada en planos superiores. Además encontraríamos el magnetismo natural de la conocida como energía orgónica. Estamos hablando de energías telúricas, de energías de la Tierra todo el tiempo. Estamos hablando de electricidad generada por agua subterránea. Estamos hablando de campos electromagnéticos generados por placas de hierro. Pero lo que sí está claro es que esa pirámide, o esa forma piramidal, vamos a llamarla así, desprende una energía natural que, según estos investigadores, creen que podía ser lanzada de alguna forma, precisamente por esa forma piramidal, hacia el espacio y enviar algún tipo de energía o de información. Sí. En la superficie de la pirámide del Sol de Bosnia, durante las excavaciones arqueológicas, se han encontrado curiosamente numerosos cristales de cuarzo. Este cristal está presente también en los túneles subterráneos y probablemente debajo de la pirámide. Curiosamente, se sabe que el cristal de cuarzo, y esto es cierto, es un receptor y amplificador energético. Sí, sí. Curiosamente. Y que las cavidades o túneles subterráneos pueden mejorar la circulación de la energía. La disposición en espiral de los 7 niveles de túneles dentro de las pirámides conduciría a una aceleración del movimiento energético y ampliaría su intensidad. Ya. Es decir, parece que está todo preparado para que esa energía, para que esa fuerza que se está desprendiendo desde ahí pueda ser enviada a algún sitio. Además, si observamos las posiciones precisas de la serie de pirámides de Visoko, un triángulo equilátero formado por las pirámides del Sol, la Luna y el Dragón, y otro triángulo formado por la pirámide del Amor, la de la Tierra y la estructura fósnica, y observamos los elementos de la geometría sagrada presentes, veremos que toda la zona habría sido diseñada para crear un complejo energético muy poderoso,
al que además nos referimos como Valle de las Pirámides de Bosnia. Y ahora algunas conclusiones entre comillas, ¿vale? Porque todos estos elementos y todos estos hallazgos que hemos ido exponiendo, por un simple análisis lógico podrían llevarnos a determinadas conclusiones. Que la historia de la civilización humana, como hemos dicho nosotros miles de veces, debe reescribirse. Totalmente. Que las pirámides de Bosnia no pudieron ser construidas por ninguna civilización humana conocida que habitara dicha zona de Europa para la época en que se fija la datación, es decir, 12.350 años de antigüedad. Ya. Que las construcciones de las pirámides en sí, la red de túneles, la calidad de la argamasa o del cemento empleado y la increíble exactitud de la orientación de las pirámides del Sol con el norte magnético no puede ser explicado sin la intervención de una avanzada tecnología, que incluso hoy sería difícil lograr. Y sumado a todo lo anterior, el que esa pirámide del Sol de Bosnia sería una gran fuente de energía que estaría dirigida hacia el cosmos. Poco más es lo que les puedo contar de momento de las pirámides de Bosnia, pero lo que sí está claro es que tenemos muchas similitudes con muchas otras pirámides, y sobre todo esto que hemos ido diciendo, es decir, que el pasado de la humanidad debe reescribirse. Creo que no hay más fan de esa frase que tú, Eduardo. O reescribirse o contárnoslo. No, es que vamos a ver, debe de escribirse, o sea, porque realmente lo que está escrito es falso. Ya. Yo no puedo, o sea, no puedo ahora mismo demostrarlo totalmente, pero es que aquí yo creo que lo único que hay que utilizar es el sentido común. Era lo que decía yo en la introducción, es decir, quizás lo que no están utilizando, porque a mí me parece más disparatado, sinceramente, pensar que esas pirámides son túmulos funerarios. ¿Para qué vas a hacer algo tan grande, de verdad? Sí. ¿Y por qué siempre en la misma disposición, siempre en la misma orientación? ¿Y por qué en forma de triángulo? Por ejemplo. O sea, pirámide, ¿vale? Sí. Y no se hizo de forma cuadrada o de forma redonda. Que era más sencilla. O como se suele enterrar, por ejemplo, en el desierto, que es el cuerpo y cubierto de piedras. De piedras, simplemente. sí, exactamente. Vale, me pueden decir, ¿por qué eran reyes? Bueno, pues, ¿por qué en forma de pirámide? Claro. A lo largo de todo el mundo y en épocas en las cuales civilizaciones paralelas cronológicamente, que no estaban en contacto, hicieron el mismo tipo de construcción. El mismo tipo de construcción. Eso alguien lo tiene que explicar. Sí. Y las explicaciones que dan desde mi punto de vista son muy peregrinas Somos. Y no convencen a nadie. O sea que, pues no sé si quieres contarnos algo más, Eduardo, o si ya dejamos el tema de las pirámides para otro programa más que volveremos sobre ellas sí, seguro. En breve, porque o sea, nos quedan muchísimas, les estamos dando, de las que teníamos, yo creo que una cuarta parte de las todo que lo que teníamos tenemos. preparadas para hoy. Yo en concreto me he guardado ya 4. 4, vale. Porque me parecía que nos íbamos a extender demasiado. 4, de y hecho. probablemente todavía encontraríamos más todavía si buscásemos. Sí. Digo, Curioso. 4 para el programa de hoy. Estamos hablando de Bosnia y sé que Bosnia está en Europa. Sabemos que tú tienes información oculta sobre pirámides en Europa, no solo las de Bosnia. No solo sino las de que hay Bosnia. más. Sí, hay más. O sea que yo creo que puede ser un tema interesante tocar también pirámides en Europa, dentro de Europa. Sí, sí. Ver qué es lo que hay allí, lo que se esconde. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, lo que voy a hacer es, como siempre, darte las gracias, Eduardo, por haber compartido este rato conmigo y con todos nuestros seguidores. Y como siempre, ya sabes que ha sido un placer. Y como siempre, darle las gracias también a todos ustedes por una edición más, habernos sido fieles y haber estado ahí. Me despido, como les digo siempre, que no nos crean a nosotros para nada, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta una próxima edición de Luces y Sombras.